Una de las actividades que siempre está presente dentro de la gestión de un proyecto es la de estimar los costos, debido a que estimar es básicamente realizar una aproximación, y una aproximación hacia los costos reales y los recursos que necesitaremos para poder completar nuestro proyecto. Siendo de esta manera la estimación de los costos uno de los elementos esenciales que nos ayudarán a tener un proyecto exitoso. Sin embargo, poder realizar una estimación que sea precisa llega a ser bastante complicado, debido a que nosotros tenemos que considerar algunos elementos adicionales, como por ejemplo el alcance que tiene el proyecto, el tipo del proyecto en el que estamos trabajando, los supuestos e inclusive los riesgos que nuestro proyecto tiene, haciendo que estimar los costos llegue a ser realmente desafiante y muchas veces bastante complejo. Es por eso que en este video vamos a ver 7 consejos que podrás ocupar justamente para planificar y estimar correctamente los costos de tu proyecto. Mi nombre es Marco Calle y en este canal me dedico a hablar acerca de temas de gestión de proyectos, en especial a los temas relacionados con el examen de certificación CAPM, PMP y SP. Así que si te interesan estos temas, considera suscribirte. Antes de conocer cuáles son estos consejos, es importante identificar un elemento clave dentro del tema de la estimación de costos. Y es que, para poder realizar una estimación bastante buena y que sea adecuada de los costos o la estimación del tiempo de nuestro proyecto, es muy importante que antes de hacer estas estimaciones tengamos claramente definido nuestro alcance. De esta manera, definir y conocer cuál es el alcance de nuestro proyecto será una de las bases fundamentales sobre las cuales nosotros podremos realizar estimaciones mucho más efectivas. Para esto nosotros podemos ocupar algunos elementos como son, por ejemplo, la EDT. La EDT es una herramienta que me permite desglosar un trabajo mucho más grande en elementos más pequeños. De esta manera, los paquetes de trabajo que vamos a obtener del desglose del proyecto en sí van a permitirme que yo pueda realizar estimaciones mucho más adecuadas. Si deseas conocer cómo realizar un EDT, puedes revisar el video que lo encontrarás justamente en la parte de acá. Adicionalmente, si estás estudiando para el examen de certificación PMP, es muy importante que tú sepas y conozcas cómo poder realizar las estimaciones adecuadas, ya que este tema forma parte del examen de certificación PMP, y esto lo podemos ver dentro del esquema de contenido del examen en la tarea 5, en donde debemos planificar y gestionar el presupuesto de nuestro proyecto. Recuerda, si estás estudiando para el examen de certificación PMP, puedes revisar marcocalle.com, en donde podrás encontrar cursos y simuladores que te ayudarán justamente en tu preparación hacia esta certificación. Ahora revisemos cuáles son estos 7 consejos que te ayudarán justamente a tener estimaciones mucho más precisas. El primer consejo que vamos a ver es el de siempre incluir las contingencias. Es importante que nosotros incluyamos el tema de las contingencias. Recordemos que en todo proyecto existen riesgos y nosotros tenemos que considerar cuáles son esos riesgos y en función de esos riesgos poder realizar un análisis mucho más efectivo. A continuación vamos a ver qué nos dice el PMBOK sexta edición. Si nosotros vemos acá, podemos ver cómo se estructura el presupuesto de un proyecto. Acá vemos que tenemos el presupuesto total del proyecto. Sin embargo, podemos ver que existen elementos escalonados. Como te decía, en un proyecto nosotros vamos a partir de definir un alcance correcto. Cuando nosotros tenemos un alcance correcto a través de los paquetes de trabajo, podemos también definir actividades. De esta forma, cada una de las actividades que tiene el proyecto van a tener un costo, pero también existirán contingencias o posibles riesgos. De esta manera se recomienda que para las estimaciones de los costos de las actividades también consideremos el tema de las contingencias o esta reserva que existe. En función de las actividades existirán algunas que tendrán un mayor riesgo que otras. De esta forma, las actividades que consideremos tengan un riesgo muy alto y tal vez tengan una probabilidad de impacto alto, es importante también establecer un colchón o una reserva de contingencia en caso de que ese riesgo se presente. De esta manera vemos que es importante considerar el tema de contingencias para poder realizar un presupuesto que sea adecuado. Como vemos acá tenemos las actividades, acá tenemos los paquetes de trabajo en donde también se consideran las contingencias. A través de estos paquetes de trabajo y de esta reserva de contingencia puedo tener una línea base del costo y una reserva de gestión. Una reserva de gestión es justamente una reserva para elementos que no han sido programados o que no han sido considerados, mientras que la reserva de contingencia nacen de un análisis de riesgos, en donde nosotros planificamos justamente cómo abordar el riesgo cuando se presente. La reserva de gestión es para elementos que nosotros no hemos considerado, pero que pueden ocurrir. Por ejemplo, puede ser un desastre natural o un elemento tipo pandemia que no ha sido considerado pero podía afectar, y los proyectos que contienen esta reserva de gestión pueden abordar de mejor forma estos problemas que no han sido considerados inicialmente.
no es recomendable que nosotros quitemos estas reservas de contingencia con el objetivo de que el proyecto parezca que es aún más barato. Esto puede ser un error bastante fuerte y que nos puede afectar muchísimo en el éxito de nuestros proyectos. Ahora revisemos el siguiente consejo. El siguiente consejo es justamente el de evitar estimaciones poco reales. Cuando nosotros realizamos un presupuesto, muchas veces nos vamos a ver tentados de querer que el proyecto parezca que es mucho más barato de lo que realmente es. Esto nos obliga a que nosotros consideremos escenarios que son muy optimistas y a tener valores que son poco reales. Esto puede afectar muchísimo al proyecto, ya que no estaríamos considerando un escenario real, sino muy posiblemente escenarios que son demasiado optimistas. Y esto afectará posiblemente a nuestro proyecto en el futuro. Si nosotros tenemos una situación en la cual el alcance y el presupuesto están en desacuerdo, tenemos que respetar siempre el alcance. De esta manera, nosotros tendremos que ajustar nuestro presupuesto al alcance del proyecto. De esta manera, nosotros evitaremos una gran cantidad de problemas en el futuro. Ahora revisemos el siguiente elemento, el cual es comunicar los supuestos al equipo. Uno de los errores más comunes es simplemente indicar al equipo que tiene que hacer tal o cual tarea, pero no especificar claramente cuáles son los requerimientos ni tampoco cuáles son los supuestos de esos requerimientos. Por ejemplo, si nosotros establecemos que se necesita un formulario en línea para una página web, por ejemplo, es posible que los miembros del equipo me digan que necesitarán unas 7 horas, porque ellos estén pensando tal vez en un formulario con unos 5, 7 o unos 10 campos. Pero si yo o el cliente piensa en un formulario mucho más complejo, y si esto no se indica al equipo, existirá un error en la estimación. De esta manera es importante establecer cuáles son los requisitos y cuáles son esos supuestos bajo los cuales los requisitos están considerados. El siguiente consejo que vamos a ver es justamente el de evitar utilizar únicamente un desglose de alto nivel. Es importante que nosotros no solamente dividamos el proyecto en elementos grandes, sino que podamos dividir en elementos mucho más pequeños que nos permitan justamente una estimación mucho más adecuada y precisa. De esta manera, el utilizar herramientas como la EDT y realizar un desglose del trabajo a través de la EDT con el equipo completo nos permite desglosar el proyecto en partes más pequeñas que al final podamos estimar de una manera mucho más precisa con el equipo en sí. El quinto consejo que vamos a ver es que debemos comprobar si existen actividades que se puedan pasar por alto. Es muy común que nosotros en un proyecto bastante grande no consideremos todas las actividades que mi proyecto tiene y es posible que pasemos por alto algunas. Es importante que nosotros revisemos en primer lugar y en segundo lugar comprobemos si existen tareas que las estamos pasando por alto. Para esto podemos reunirnos con el equipo e ir revisando en conjunto para evitar justamente que existan tareas que no sean consideradas dentro de nuestra estimación, para de esa manera poder desarrollar una estimación de costos mucho más adecuada y precisa. Además de conversar con el equipo, podemos revisar información histórica, por ejemplo, reportes, lecciones aprendidas, informes de proyectos anteriores, que nos ayuden a poder resolver esta ambigüedad que existe y por ende podamos evitar justamente pasar por alto alguna actividad que sea importante. El siguiente tip que vamos a ver será justamente incluya la precisión de la estimación. Es importante que nosotros consideremos que la estimación depende muchas veces del momento en el que estemos en el proyecto. Es muy distinto un proyecto en el cual se tiene la ideación básicamente del proyecto a un proyecto en el cual nosotros ya estamos realizando o planificando. De esta manera podemos considerar los siguientes elementos para la estimación y la precisión de la estimación. En primer lugar vamos a considerar 3 tipos de estimaciones que son las más comunes. La primera será la estimación por orden de magnitud aproximado. Este tipo de estimación es muy bueno cuando estamos en fases muy preliminares del proyecto, que van de un menos 25% a más de un 75% de tolerancia que tengo para esa estimación. Este tipo de estimación resulta muy útil cuando necesito tener una idea del costo del proyecto. El siguiente tipo de estimación es la presupuestaria y ajustamiento. Cuando nosotros vamos a hacer el presupuesto vamos a tener una estimación entre menos 10 a más 25%. Sin embargo, esta estimación presupuestaria aún no está completamente desarrollada, pero ya me permite estar mucho más cerca de los valores reales. Finalmente tengo una estimación definitiva, la cual es la que obtengo justamente cuando ya tengo el plan completo del proyecto. Y esta estimación suele estar entre menos 5% o más 10% de diferencia. De esta manera es importante que nosotros sepamos en qué momento podemos ocupar cada una de estas estimaciones y cuál es el grado de precisión que debemos considerar para cada una de ellas. Finalmente tenemos el último consejo, el cual es considere siempre los riesgos.
En un proyecto siempre existirán riesgos y es muy importante que nosotros entendamos cuáles son esos riesgos y sobre todo podamos definir cómo esos riesgos afectarán a nuestro proyecto y podamos definir reservas tanto de gestión como de contingencia. De esta manera podremos desarrollar presupuestos que sean mucho más apegados a la realidad. Si quieres conocer más acerca del examen de certificación PMP, puedes revisar el video que lo encontrarás justamente en la parte de acá. Aquí se hablan y se analizan acerca de las preguntas del examen y cómo están estructuradas. De esta manera podrás conocer y estar mucho más preparado para tu examen. Saludos y nos vemos en el siguiente video.